Bendiciones. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite el Señor de compartir con ustedes de este tema. Es un tema muy emocionante y lleva por título Los 4 enemigos. Aprenderemos de esos enemigos que constantemente pues nos detienen, nos atan se puede decir, o nos desenfocan, ¿no? Claro que en nuestra relación con el Señor existen esos enemigos que muchas de las veces constantemente interrumpen o se oponen en nuestra relación con Dios. Ahora nosotros vamos a identificar esos 4 enemigos que los encontramos en la Biblia, y esto nos da la solución a cada uno, cómo vencerlos, cómo detectarlos, vencerlos y poder entender entonces nuestro caminar en el Señor. El enemigo número 1, lo vamos a poner de esta manera, es Satanás. Conocemos quién es Satanás, su origen, Ezequiel 28, Isaías 14, su origen. Pero cuando vemos, el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, versos 11 al 12, dice: el vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice él: porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así es que el enemigo más conocido por toda la humanidad es Satanás. Bueno, y como vemos aquí, el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos de aprender de luchar constantemente contra ese enemigo que viene siendo Satanás, y Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Ahora, aunque es el principio, se puede decir, el principal, enemigo, pero tampoco debemos de pensar que toda la culpa lo tiene el enemigo. Así es que a veces algunos dicen que porque tengo ese problema, porque es que es Satanás, porque tengo ese problema, es que me está atacando, me está casi completamente a ese enfoque, ¿no? Pero realmente hay algo que debemos entender. Todo demonio se sujeta en el nombre de Jesús. Sí, todo. Así es que a quien se le ha dado la autoridad de atarlos, de ligarlos, somos nosotros. Jesús fue el quien habló a través de su palabra: lo que ates acá en la tierra es atado allá arriba. Lo que desates acá es desatado allá arriba. Entonces nosotros, como yo siempre he dicho, que Satanás es un espíritu, no tiene cuerpo. Los demonios tampoco. Entonces usted y yo tenemos mayor poder, capacidad, autoridad, porque estamos legalizados en la tierra. Somos espíritu,
alma y cuerpo. Para que un demonio pueda funcionar necesita un cuerpo. Él va a buscar un animal, él va a buscar una persona para ejercer su dominio, su poder. Pero nosotros tenemos toda la capacidad, la autoridad de echarlos fuera o sujetarlos en el nombre de Jesús, en ese nombre de Jesús. Así que si atamos al hombre fuerte, podemos saquear su casa. Fue lo que habló Jesús en Lucas capítulo 10, verso 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice: y nada os dañará. Ahora, mientras que nosotros mantengamos esa confianza en el Señor, que todo demonio se sujeta en el nombre de Jesús, entonces el diablo no puede engañarnos. Es decir, no hay manera como. Las personas se conocen, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos identificar a las personas por sus frutos, ¿sí? Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, pero también podemos conocer a las personas por la autoridad que ejercen. Sí, es una manera que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida cuando los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Cuando alguien, vamos a poner, está orando por un endemoniado y en el nombre de Jesús, sujétate, fuera, y se va. Es una señal, es una doctrina, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la doctrina del Señor? Porque Él no hablaba como los fariseos, sin poder, sin autoridad, pero la autoridad vista que se vio en Jesús es que Él echaba fuera los demonios. Y esa es la autoridad que se nos delegó a cada uno de nosotros para echarlos fuera. En otras palabras, somos nosotros los enemigos de Satanás. Ellos no son nuestros enemigos, somos sus enemigos. Nos ven como sus enemigos porque saben que hay poder en el nombre de Jesús, y quienes usan el nombre de Jesús son los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Mateo capítulo 10, verso 1, encontramos, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, en este pasaje donde vemos aquí, Pedro le habla a Jesús y él entonces reprende. Dice, realmente Jesús le dice a Satanás, ¿se acuerdan ustedes la parte donde dice, cuando vemos, qué interesante es, cuando Jesús iba a la cruz y Pedro dice: no, Señor, no quiero que vayas a la cruz, no, Señor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Wow, siendo Pedro. Sí, porque que dije hace ratitos, en un momento a otro a veces entran pensamientos en nosotros que no son de Dios, son dardos del enemigo. Entonces, ¿y quién impulsó entonces a Pedro a dar esa idea? Práctico, ¿va? Fue el enemigo. Entonces por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Tenemos que estar conscientes de que quienes somos en el Señor
y debemos estar conscientes de lo que estamos hablando. Entonces vemos aquí a Satanás también usó a una mujer para hacer caer al primer hombre, Adán. ¿Se acuerdan? Pedro realmente para hacer caer el postrer Adán. Ahora, Pedro es la figura de la iglesia, ¿sí? La esposa, pero el postrer Adán no cayó, es decir, Jesús. El enemigo buscó 1000 maneras cómo hacer que Jesús cayere, ¿no? Pero no, él se mantuvo firme. Adán cayó, escuchó primero Eva, y Eva ya estaba convencida por el enemigo, y ella habló a su esposo de tal manera que ambos cayeron. Sin embargo, el Señor Jesús, con el discernimiento correcto, ¿verdad?, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque él sabía que no era Pedro, era el mismo enemigo. Entonces, y ese es el momento de que le dijo: apártate de mí. Ahora, si nosotros entendemos este pasaje, ¿verdad? Si Jesús hubiese obedecido, ¿verdad? Y realmente Jesús hubiese fallado, ¿cómo no? Pero no, Él es hombre 100%. En este momento que Pedro está hablando, Él es Dios 100%. Entonces, el diablo hace caso realmente al nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí. Entonces, no en nuestro nombre, sino que en el nombre de Jesús. Recuerde, por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de Jesús, tenemos que completamente saturarnos de Él para que caminemos con autoridad, para que caminemos con devoción, para que caminemos bajo esa presencia maravillosa y no vamos a ser tentados. Él nos da el poder. En otras palabras, rechazamos al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el segundo enemigo es la carne. Sí, la carne. Sí, el diablo va a intentar tocar a alguien o a tentar a alguien y va a buscar 1000 maneras en cómo entonces esta persona, ¿verdad? Pero la carne es quizás diría yo, lo más difícil de vencer. Ok, Gálatas capítulos 5 versos 16 al 17, el apóstol dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Si estos dos se oponen, ¿sí? Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este versículo? Es de que no tengas deseos carnales, pues esto realmente es imposible. ¿Por qué? Lo que corresponde realmente es no satisfacerlo, ¿sí? No satisfacer la carne. No es más santo el que menos deseos de la carne tiene, sino el que realmente menos satisfaga su carne. Cuando logramos entonces a vencer la carne, ¿podemos vencer la carne? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque hemos creído que tenemos dominio propio. Por el contrario, cuando somos débiles, es cuando satisfacemos la carne, ¿sí? Entonces, nos volvemos realmente contra el Señor. La pregunta es esta: ¿a quién satisfacemos más?
satisfacemos más a esta carne, somos enemigos de Jesús. Ahora si escuchamos más al Espíritu Santo, realmente somos amigos, nos llenamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Logramos entender que somos parte de esta misión celestial que el Señor nos delegó, y ese es donde digamos a comprender que nuestra carne ya no es solamente nuestra enemiga, sino también la carne es enemiga del espíritu. Si satisfacemos la carne, somos enemigos de Dios. Si le hacemos caso a la carne, somos constituidos enemigos de Dios. Siempre vivimos haciendo lo que, no es así, siempre vivimos haciendo lo que queremos hacer, y pues esto realmente no agrada al espíritu. La carne queda inconforme cuando empezamos a buscar las cosas del espíritu. Es lo que ocurre cuando realmente, ¿qué cosas le agradan a mi carne? Pregúntese usted, ¿qué cosa es lo que la carne quiere? Puede ser una lista. Esto es lo que la carne quiere. ¿Y qué cosas el espíritu anhela o desea? También puede ser una lista. Entonces es la pregunta esta: ¿a quién voy a alimentar más? ¿A mi carne o a mi espíritu? Entonces el enemigo número 2 del hombre es su propia carne. Si damos fruto del espíritu, o sea, si vamos a alimentar nuestro espíritu, la carne va a morir. La carne muere. ¿Por qué muere la carne? Porque alimentamos al espíritu. Sí, es ahí donde la carne va a morir, porque si nosotros alimentamos a la carne, el espíritu muere. Esa parte, Romanos capítulos 8, versos 5 al 9, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Es decir, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así es que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, literalmente, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces ya no vamos a vivir conforme al Espíritu. Entonces, este pasaje nos habla sobre realmente cómo vemos nosotros, si somos hijos de Dios o somos gente carnal. Entonces la carne no se sujeta porque no puede sujetar, o sea, y realmente la carne no se puede sujetar. Es más, la carne no la podemos reprender. En cambio, al enemigo, los demonios, sí, se sujetan y también los echamos fuera. Pero en cambio la carne no puede uno reprender, y no, la carne fuera es imposible. O sea que está en nosotros. Así es que realmente es más fácil reprender a un enemigo, a los enemigos, ¿verdad? Que vienen siendo Satanás y sus demonios, versus la carne. Por eso la carne no se sujeta, le cuesta al hombre sujetar. Ese es el enemigo número 1. Lo vamos a llamar así, es el principal enemigo del hombre, es su propia carne. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta. Entonces, realmente, ¿pero cómo hago entonces, hermano, para que la carne se sujete? ¿Qué hago para que? Entonces tengo que hacer morir las obras de la carne. Las voy a hacer morir. Todos
los días de mi vida, o sea, no voy a satisfacer lo que mi carne quiere. Al contrario, voy a buscar el fruto del Espíritu. Si vemos Gálatas 5, ahí viene la lista donde los deseos de la carne es pleito, es una cantidad de cosas que sale, la enemistades, iras, celos, contiendas y todo lo demás. O sea que si eso existe en uno tiene que hacer esos deseos o lo que produce la carne, hacerlo morir. Pero nos vamos a llenar del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Multiplicar las obras del Espíritu en uno, el fruto del Espíritu en uno. Entonces la carne va a menguar, la carne va a morir. Entonces nos toca a nosotros, no le toca a Dios, nos toca a nosotros. Bueno, el tercer enemigo del hombre es el mundo. Sí, las cosas del mundo, lo que hay en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque estemos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Así es que no hay que seguir las corrientes de este mundo. No debemos amarle. No hay que dejarnos seducir por el mundo, pues todo lo que hay en el mundo es pasajero. Así es que los que creen en la palabra de Dios, los que creen en la voluntad de Dios, los que creen en su nombre, en su palabra, y hacen la voluntad de Dios, realmente eso es lo que le hace al hombre fuerte. Permanecen siempre en la palabra, permanecen siempre en el Señor. Han entendido de que yo no estoy acá para satisfacer o para hacer las cosas del mundo. Yo estoy acá porque fui enviado de parte de Dios, fui seleccionado, escogido de parte de Dios para hacer solamente su voluntad. Por eso Juan, capítulo 17, verso 15, dice que Jesús rogó al Padre, ¿no? No para que fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos guardados del mal. Esa es la oración de Jesús en San Juan. Vemos nosotros que como el Señor clamó por sus discípulos, cómo oró Él por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino que los discípulos de los discípulos, de los discípulos, de sus discípulos, ahí estamos nosotros. Dice, guárdalos, no los quites de este mundo, guárdalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, logramos a comprender de que solamente en ese nombre somos guardados, y solamente en ese nombre vencemos el mundo, en el nombre de Jesús. Ahora, cuando nacemos de Dios y le creemos, vencemos al mundo. Le creemos a Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. O sea, aquellos que hemos nacido en el Señor, hay una naturaleza divina en nosotros, una naturaleza celestial en nosotros. Ya no somos nosotros. Nadie puede vencer su carne sin Jesús. Nadie puede vencer al enemigo sin Jesús. Nadie puede vencer al mundo sin Jesús. Necesitamos a Jesús.
Por eso el Señor siempre habló, ¿verdad? Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús habla y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, entonces Jesús está enseñándonos que seamos como Él, aprender cómo es Jesús. En 1 de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6, Juan habla y dice con una ternura, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, dice, ellos son del mundo, por eso del mundo hablan y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios realmente nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces en esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, ¿a quién escuchamos? Cuando escuchamos al Señor, estamos en la verdad. Bueno, entonces el enemigo número 4 es uno mismo. Es el número 4, uno mismo. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo, era un joven amado por el apóstol Pablo, y les da estas palabras. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, el yo, ¿sí? Es mi enemigo número 1, el yo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, de que es engañoso, es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo entenderá? Dice Jeremías 17:9. O sea que el problema es uno. Por eso debemos entonces de disciplinarnos. Debemos de ejercer nuestro dominio propio. Se nos ha dado nuestro dominio propio para poder entonces mantener una vida recta delante de Dios. Mucha gente, es verdad, mucha gente juega con su propio juego, es decir, culpa a todos, ¿sí? Es que por culpa de él estoy así. Él es el culpable. Él fue el culpable. La verdad, nadie fue culpable. Yo soy el culpable de mis propias elecciones. Yo soy el culpable de mi vida, de mis hechos, de lo que he dicho. Yo soy el culpable. Nadie es culpable. Y ese es el problema que muchos tienen. Viven echándole la culpa a otros. Le echan la culpa al papá, a mamá, le echan la culpa a los pastores, a los líderes, le echan la culpa a todos. Pero la verdad, nadie es culpable de mis asuntos. Yo soy el culpable. Usted es el culpable de sus asuntos. Así es que deje de echar la culpa a otros. Usted es culpable de lo que usted es, de lo que usted vive cosechando. Usted cosecha según su siembra. Así es que llegó el momento que ya no culpe a nadie más. ¿Estamos bien? No culpe a nadie más. Jeremías nos enseña. Jeremías 37:9, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. O sea que lo que yo siembre, voy a cosechar. Si siembro amor, cosecharé amor. Si siembro discordia, voy a cosechar discordias, ¿sí? Si voy a sembrar paz, tendré una buena cosecha de paz. Empecemos en una ocasión alguien dijo, si estás cansado o cansada de seguir cosechando lo mismo, ¿qué debes de hacer? Cambia la semilla, hombre.
al cambiar la semilla, se obtendrá una cosecha completamente diferente. Por eso debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque realmente nadie puede hacer las cosas por nosotros. Nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo, nosotros somos dueños de nuestros pensamientos, somos dueños de nuestras acciones. Así es que, ¿cómo se vence a Satanás? Con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así se vence. Las obras de la carne van a desaparecer al no satisfacerlas, al no obedecerlas, ¿sí? Entonces van a desaparecer porque desaparecen, se van a eliminar cuando no le damos caso, ¿verdad? No le hacemos caso y le decimos no, hoy no. Por ejemplo, bueno, algo práctico, ¿verdad? Una persona que le encanta tomar mucha soda, Coca-Cola, un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, no, se toma hasta 5 al día, imagínense. Y dice, no, este día solamente voy a tomar 3. Y se pone su meta, dice, no, porque ya no voy a tomar, una vez por semana. Entonces va controlando ese descontrol que hay. Se puede desarrollar. ¿Cómo no satisfacer, no obedecer la carne? Al contrario, vamos a obedecer al Espíritu Santo. Es Él quien nos ayuda. Entonces, el mundo es vencido a través de nuestra fe, ¿sí? Y realmente, si creemos en Jesús, hemos creído, el mundo es vencido por nuestra fe. Así es que, y nosotros nos vencemos a nosotros mismos cuando realmente nos cuidamos, cuando decimos basta ya, o sea, es ya, en otras palabras, poner nuestro dominio propio en acción. Y es ahí donde vamos a triunfar en el nombre de Jesús. Así es que hablamos de 4 enemigos del hombre, que es la carne, que es el yo, el mundo y Satanás. En nosotros está el tener una vida eficaz en Cristo Jesús. Dios les bendiga.